A continuación tenemos a Pablo Sánchez, que creo que también está preparado. Pablo nos va a hablar de un libro sacado por Unión Editorial en esta ocasión. Se llama Justicia a la venta. Creo que es la primera vez, Pablo, que estás en el instituto. Y bueno, y vienes a hablarnos de un tema interesante y muy, muy libertario, ¿no? En ese sentido. El subtítulo del libro es Descubre el precio de la corrupción. Así que muchísimas gracias, Pablo. Cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Irune, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en el Instituto Juan de Mariana, que por supuesto he nacido como un admirador del instituto desde su creación. Además, muy, muy honrado de conocerte a ti, de conocer a Paul, a Antonella y Axel, que los conozco ya desde hace algún tiempo y que siempre es un gusto compartir panel con ellos. Y entre escritores, pues nos encantado siempre y todo un honor. Yo me voy a compartir, si me lo permite, Irune, quisiera compartir pantalla porque hay una pequeña presentación que se hizo del libro y que quizá creo que podría ser útil. Eh, es, ¿Se puede activar o complicado? Pablo manda. Ok, lo que pasa es que me dice Host Disabled Participant Screen Sharing. Tengo desactivado. ¿Ya puedo? Ya, bravazo, perfecto. Bueno, aquí está ¿se ve? ¿Se ve? ¿Sí se ve, no? Bueno, aquí está el libro. Es un libro muy básicamente para ir rápido. Se trata de un libro sobre el estudio de la corrupción. Bueno, lo primero es que creo que puede ser muy interesante ver que lo raro es un país que no sea corrupto. Aquí está el mapa de la corrupción mundial. Como pueden ver, los únicos países no corruptos son los amarillitos. Es decir, lo raro es un país que no sea corrupto. Lo normal es la corrupción en el mundo. Esto es muy interesante porque ha hecho que todos los organismos internacionales, que ya vamos a ver que son una gran estafa, han dicho que es la peor amenaza del mundo, ni el calentamiento global, ni la pobreza, ni la inflación, todas esas cosas que los liberales consideramos como las verdaderas amenazas de la humanidad. Bueno, las organizaciones internacionales piensan que no, que en realidad es la corrupción, porque por lo menos en América, nada más en América, ni hablar de Europa y de África, más de 90 millones de personas son víctimas al año. ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho los gobiernos? Han hecho básicamente la estrategia de prevenir y castigar a través de lo que se llama la Comisión Anticorrupción, que tiene dos ideas, ¿no? Fiscales que persiguen a los corruptos y más penas y delitos para los corruptos. Es decir, pongo a gobiernos, a más gobierno a vigilar y coloco a más jueces a castigar. De hecho, están tan orgullosos que han creado un Día Mundial de la Anticorrupción que está todos los años y, como ven, todo es más Estado, ¿no? Esto es lo que dice el primer capítulo del libro. Y la pregunta que se hizo es si había funcionado, ¿no? Es decir, si había funcionado o no había funcionado esto a nivel mundial. Y lo que trata de mostrar en el libro, que me encantaría saber su opinión, es que la corrupción no ha bajado en 15 años, ¿no? La corrupción a nivel mundial, luego de este programa, no ha bajado. Y lo más triste de todo es que no solamente no ha bajado, sino que ahora somos 3 veces más pobres. Se ha triplicado el gasto público en corrupción a nivel mundial y la corrupción, como ya hemos visto, no ha bajado. Lo mismo ha pasado en América Latina. Esto es un estudio muy completo de América Latina. Esto es realmente interesante y realmente vergonzoso al mismo tiempo. Los únicos dos países que no tienen ningún programa anticorrupción, Irune, los únicos dos países de América que no tienen programa anticorrupción son Uruguay y Chile. Son los únicos que no tienen la convención. Son los únicos, ¿ah? Son los únicos países considerados no corruptos en América Latina. Todos los demás países son corruptos en América Latina, pese a que tienen convención anticorrupción. Entonces la pregunta tercera del libro no es, wow, ¿por qué nadie nos ha dicho nada? ¿No? Si es el problema, mayor problema del mundo, si es el problema que más dinero se gasta, si es un problema más grande que el hambre mundial, ¿por qué nadie nos ha dicho nada? ¿Y por qué la gente está riendo en la última reunión contra la corrupción en la ONU? ¿Por qué la gente está tan contenta? El problema es, y esto es la tesis del libro, la tesis fundamental del libro, que es la que me ha generado muchas discusiones, incluso entre liberales, es que la corrupción, contrario a lo que nos han hecho creer, no es un problema cultural, sino un problema económico. Y para demostrarlo muy brevemente, muy rápido los datos. Aquí está el cuadro, este cuadro lo hice con unos amigos, medio en broma, medio en serio, pero que la conclusión es muy interesante. En la medida que un país más rico, la corrupción es menor. En la medida que un país más pobre per cápita, la corrupción es mayor. Es impresionante.
Aquí se ve cómo va cayendo la corrupción en la medida que el país va siendo más rico. Y de hecho lo podemos saber con fotos. Aquí está la foto de White Nations First, del libro de Acemoglu. Me parece muy interesante esa foto porque es la misma cultura, son los mismos mexicanos, y la Nogales de México es muy corrupta y la Nogales de Estados Unidos es poco corrupta. Pero lo que hace más interesante quizá, amigos, sea el de Singapur. Singapur en 1960 era considerado el país más corrupto de Asia. Dicen que nada peor, nada más corrupto que una persona en Singapur. En el 2015, luego que ahora Singapur es uno de los países más ricos del mundo, Singapur se considera el país menos corrupto también del mundo. ¿Dónde está la cultura? ¿Acaso los de Singapur de 1960 son personas distintas, son tradiciones distintas a las de Singapur de hoy? Por supuesto que no, solamente la pobreza. Y bueno, acá también otra comparación de Bolivia, porque estuve en Bolivia haciendo un estudio sobre este tema, y me pareció muy interesante ver la diferencia entre los juzgados. Mientras en Australia a los criminales los procesan con laptops y con pantallas planas, en Bolivia, como ustedes pueden ver, ni siquiera hay espacio para que las personas testifiquen. Todo esto hizo que se hiciera un cuadro, y esto me parece muy interesante aprovechando que Axel está acá, porque resulta que lo que se pudo ver es que en la medida que los jueces ganan más dinero, también son menos corruptos. Y el país limítrofe entre corrupción y no corrupción es Chile. Los jueces en Chile ganan aproximadamente 7.000, 8.000 dólares mensuales. Es el país donde empieza a bajar la corrupción. Todos los jueces en el mundo entero, todos los jueces que ganan menos de 5.000 dólares mensuales tienden a ser países corruptos, y todos los países donde los jueces ganan más de 5.000 dólares mensuales tienden a ser jueces o poderes judiciales no corruptos. Esto es muy interesante porque, de hecho, aprovechando a Antonella también, que está presente acá, Ricardo Rojas, uno de los prologuistas del libro, dijo, mira, esto es muy cierto, pues, en todos los países donde pudo estar, incluyendo Argentina, donde se ganan menos de 5.000 dólares los jueces, el poder judicial tiende a ser decepcionante. Para cerrar, y con esto quisiera terminar, aquí están los dos mapas repetidos. No es el mismo mapa, son el mismo mapa, distintos colores. El de la izquierda se ve como la corrupción mundial es el mismo mapa, son los países amarillitos, son los no corruptos. El de la derecha son los países ricos en el mundo. Y como pueden ver, los mismos países amarillitos del mapa de la izquierda son los mismos países morados del mapa de la derecha. Es decir, los países no corruptos son los países ricos, los países pobres son corruptos, y en la medida, y esto es lo triste, en la medida que el país sea más pobre, tenderá a ser más corrupto. Mi ejemplo, mi país donde nací, Venezuela, era en 1960 considerado el país menos corrupto del mundo, de América Latina, era visto como un ejemplo para el continente, y hoy la pobreza es clara en Venezuela, es un hecho que es innegable. Ha habido una gran migración de venezolanos, no solamente en América Latina, sino también en España, y hoy Venezuela es el país más corrupto de América Latina. Entonces, bueno, yo creo que es un libro que es muy interesante porque además está lleno de memes. Esto fue muy gracias a una editorial, a los Pablos, en una editorial que me permitieron colocar muchos memes en el libro, muchas imágenes, muchos dibujos, que creo que puede ser interesante tener análisis, y que espero que sea una investigación fructífera porque es una unión, ¿no? Un intento de la unión, muy en la onda del Instituto Juan de Mariana, que también tiene este tipo de estudios cuantitativos y cualitativos, ¿no? No solamente quedarse con la opinión, sino también ver los números y ver qué se puede sacar con ellos. Es todo, Irune, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, y a todos por escuchar, y me quedo muy atento a los demás libros también, que me interesa mucho como lectora en pandemia, ¿no? Aprovechando para leer. Muchísimas gracias, Pablo. Muy, muy interesante también, y efectivamente un tema muy importante, y del que también hemos hablado en el instituto. Así es. Por otro lado, tenemos el siguiente autor, es Juanma López Zafra, que también tenemos por aquí ya. A Ah, Juanma también lo conocéis, ha estado varias veces ya en el instituto, bueno, varias bastantes, y desde hace ya muchos años. Él es economista, además es profesor de universidad, y sabéis que ahora está sobre todo muy centrado en cuestiones de ciencia de los datos. Y él nos viene a hablar de un libro que salió también el año pasado, que se llama Alquimia, publicado y editado por Deusto. Y nada, muchísimas gracias, Juanma. Todo tuyo cuando quieras. gracias, Irune, gracias al Instituto por la invitación. Y lo primero que quiero es, además de agradeceros la oportunidad, es explicar qué pinta un libro de datos en una feria de libro liberal, que podría ser curioso, pero yo creo que tiene mucho que ver, y el último capítulo es significativo al respecto, como voy a tratar de señalar en la presentación, en el tiempo que tengo. El libro es este que tenéis aquí, no sé si lo veréis bien, Alquimia. Estamos ya en la tercera edición, lo cual es, pues la verdad es que estoy muy contento. Ha tenido bastante más éxito que el anterior, que era mucho más
mucho más del área nuestra, mucho más el retorno al patrón oro. Este está teniendo más éxito porque también va dirigido a un público más amplio y es un tema también más de actualidad. ¿Qué tiene que ver alquimia, qué tienen que ver los datos con la libertad? Bueno, lo primero es el subtítulo del libro es cómo los datos se están transformando en oro. Y quiero dejar claro que efectivamente que en el siglo XXI el oro, casi el patrón, está siendo ya el dato, es un activo que tiene un valor intrínseco, me refiero al dato, que veréis las similitudes con el oro, es independiente de los gobiernos, en parte, no tanto. Es finamente divisible, podemos dividirlo todo lo que queramos, está sujeto a procesos industriales de minería también, y la acumulación del mismo genera poder. Así que, bueno, pues podemos estar hablando de oro, podemos estar hablando de datos, pero en el fondo estamos hablando de poder, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de riqueza. Entonces, alquimia viene a partir de una serie de ejemplos, de una serie de casos que son perfectamente legibles por cualquier autor, cualquier lector, perdón, que finamente divisible el tema, pues aborda distintos campos, como puedan ser, pues, el campo de las finanzas, como los fondos de inversión, como los gestores de fondos, como pueda ser BlackRock, están utilizando los datos de forma masiva para detectar oportunidades alternativas, cómo las compañías aseguradoras están ligadas al sector financiero, pues utilizan los datos en toda la cadena de producción, desde la captación hasta la determinación de la prima de seguro. Cómo eso afecta, por ejemplo, al coche autónomo, que también está regido por datos. Al final es un proceso de inteligencia artificial que lo que hace es digerir los datos que va recibiendo en los distintos sensores y eso afecta inmediatamente al seguro. Pero también tiene que ver con temas tan alejados de la ciencia, digamos, como puedan ser la comunicación o la política. Solamente hay que pensar en cómo fueron las campañas de Obama en 2012, de Trump en 2016 y cómo ha sido esta, en la que todavía no tenemos mucha información acerca de cómo han funcionado los datos ahí. Parece que para alguno mejor que para otro, pero en todo caso es evidente que ambos partidos han estado trabajando muy a fondo en los últimos 4 años, porque es como funcionan durante campañas de 4 años para precisamente ir preparando el terreno. También trabajamos el área del dato en el sector turístico, que para el caso español es absolutamente esencial. Y vemos pues, que no solamente hoteles como Meliá, que se utilizan de forma masiva, o Airbnb, que nace precisamente una de las primeras 10 contrataciones de Airbnb es su actual jefe de datos, o sea, de los primeros 10 que tuvieron en plantilla. Pero también compañías aéreas como Ryanair, que es tan conocida en Europa, pues utilizan el dato en toda la cadena de producción para, por ejemplo, el cálculo del combustible. También se utiliza en el área del deporte, en el área del cibercrimen, que es algo absolutamente esencial, tanto para el cibercrimen como para la ciberseguridad. Pensemos que los costes del cibercrimen se estiman en 6 billones europeos continentales de dólares para el año 2021, para el año que viene. Así que estamos hablando de un volumen muy importante. En el área de la medicina, es absolutamente esencial. Estamos hablando ya de medicina personalizada. Las grandes compañías farmacéuticas y muchas startups que están surgiendo se dedican de forma muy intensa a todo lo que tiene que ver con los desarrollos de cáncer, por ejemplo, todo el desarrollo del genoma y tratar de ofrecer y detectar fármacos muy especializados, muy dirigidos no al cáncer en general, sino a la dolencia específica de un paciente concreto. Y eso está abriendo un campo totalmente novedoso en el área médica. También trabajamos, evidentemente, el área del comercio online. O sea, no podemos pensar en datos si no pensamos en Amazon o en Alibaba. Y eso nos ha permitido a todos comprobar cómo efectivamente, tal y como señalaba Jean-Baptiste Say a principios del siglo XIX, cómo la oferta crea su propia demanda, por mucho que otros digan que eso no es así. Todos hemos pinchado alguna vez en las recomendaciones de Amazon o de AliExpress para ver qué es lo que nos estaban ofreciendo en ese momento y comprar algo que no teníamos previsto, con lo cual efectivamente se compra, se confirma la idea de Say respecto de la oferta y la demanda. En áreas como la consultoría legal, tan alejada como pueda parecer el área jurídica de la ciencia de datos, de la estadística, bueno, pues la liberalización, por ejemplo, del sector jurídico en el Reino Unido
en los últimos años, ha permitido que surjan empresas de Juanma, perdona que te corte, es que oímos un ligero ruido de fondo, como no sé si es por el No, micro o qué. pues no lo sé, pero yo no Vale, tengo nada encendido, tengo todo apagado. vale. Siento la... Nada, no te preocupes, yo creo que ahora está mejor. Lo siento. Perdón por... Por favor. Como te decía, en el área jurídica también está evolucionando muchísimo y la liberalización de los servicios jurídicos en el Reino Unido ha permitido precisamente que haya empresas que por precios absolutamente ridículos comparados con los habituales de los bufetes de abogados, pues estén asesorando en procesos de fusiones y adquisiciones. Por tanto, la libertad tiene mucho que ver con ese aspecto, la libertad combinada. Pero claro, no todo no todos son rosas en el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos una aproximación muy distinta en las democracias liberales que en las dictaduras, como pueda ser la China. Entonces, ahí es donde surgen donde empiezan a surgir los problemas de la distinta aproximación. Entonces, bueno, pues tendremos que estar muy atentos a cómo la ética influye en todo el proceso y cómo esa distinta aproximación ética pues puede ser muy distinta y puede efectivamente dar lugar a distintas formas de analizar a los ciudadanos y, por tanto, cómo pueden coartar la libertad. La aparición de las criptodivisas asociadas a los bancos centrales es el último eslabón. El otro día he dedicado mi último artículo en Voz Populi precisamente a esa cuestión y creo que ese es uno de los derroteros por donde vamos a tener que estar muy atentos los liberales para vigilar el cumplimiento del rule of law en todos nuestros países, porque se nos puede ir por ahí. Si me dejas compartir, tengo un vídeo breve que con eso cierro. Este es el resumen visual del libro, que espero, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación y yo estoy muy contento con esa aceptación y con el desarrollo del mismo.
Así que nada, Irune, muchísimas gracias al Instituto. Me quedo aquí por si hay alguna pregunta y encantado de haber participado en Liberación 2020. Muchas gracias. Perfecto, Juanma, muchísimas gracias a ti, como siempre, por contribuir siempre que te lo pedimos con el instituto. Y ahora, si os parece, vamos a darle paso a la penúltima autora que tenemos en la tarde de hoy. Ella es Antonella Marti, también la conocéis de sobras, es licenciada en Relaciones Internacionales, ha sido miembro de Estudiantes por la Libertad en América Latina y ahora está subdirigiendo el Center for Latin America de Atlas Network. Muchísimas gracias, Antonella, por estar aquí. Nos vas a hablar de tu último libro, que se llama Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Así que cuando tú quieras, puedes empezar. Ay, ahora sí. Muchas gracias, Irune, por la invitación, por la presentación también. Gracias al Instituto Juan de Mariana por el gran trabajo, la gran labor que hacen a favor de las ideas de la libertad. Y bueno, un saludo también para todos los que nos están escuchando del otro lado. Bueno, la idea es poder presentar el libro de una manera bastante acotada, bastante sencilla. Yo creo que parte del concepto del progreso, de los avances que ha visto la humanidad en los últimos años, en las últimas décadas, en estos últimos siglos prácticamente, ¿no? Partiendo de la idea de que el potencial humano, el potencial del ser humano puede florecer cuando a las personas les resulta posible extender y desplegar, ¿no?, toda la singularidad o la individualidad, ¿no?, que tienen y que tiene cada uno, ¿no? Y eso sucede donde progresa la gente, donde se vive mejor, donde se generan los grandes beneficios y productos, bienes, servicios que nos ayudan a que el día a día, que la vida diaria sea mucho más amena y mucho más fácil. Todos esos grandes beneficios surgen en sistemas donde se respeta precisamente la propiedad privada, donde existe la seguridad jurídica, donde existe la libertad económica, donde existen también las libertades individuales, las libertades políticas, digamos. Es un poco la idea de presentar el rol que precisamente cumplen las instituciones también, ¿no? Y el capitalismo a la hora de combatir la pobreza, ¿no? Una palabra que además ha estado muy, muy golpeada, ¿no? También por tantas personas a lo largo de la academia, a lo largo de la política, incluso latinoamericana, iberoamericana, me atrevo a decir, la idea del capitalismo, la idea del liberalismo, cómo muchas veces se las tergiversa y se las manipula, y se crea esta concepción errónea que hay en torno a la riqueza. Digamos, la riqueza se entiende como si fuera un juego de suma cero. Es decir, que para que vos seas rico, el otro tiene que ser pobre, ¿no? Y eso es digamos, una falacia absoluta, ¿no? Pensar que la economía y el mercado es un juego de suma cero, ¿no? Cuando en realidad, digo, el mercado es uno de los sistemas donde vemos mayor sociabilidad, ¿no? Digamos, uno necesita del otro para poder, digamos, cumplir y satisfacer las necesidades, los deseos, ¿no? Creo que esos son los grandes beneficios que cumple el comercio y el libre mercado, por supuesto. Ahora, a todo esto también se le suman otros factores, ¿no? Bien decíamos, la seguridad jurídica, es decir, tener también un cumplimiento de límites, ¿no?, a los gobernantes, a las personas que nos gobiernan, que esas personas no puedan hacer lo que desean y lo que les da la gana cuando quieran, ¿no? Digamos, sino que tengan que pasar por un proceso que les pone límites cuando a estos populistas, ya sean de izquierdas o de derechas, ¿no? Porque eso también es algo que hay que decir, buscan avasallar e ir en contra de precisamente, ¿no?, de la seguridad jurídica y de los poderes del Estado. Eso, la propiedad privada, la importancia que cumple la propiedad privada, esto lo decía Mises, ¿no?, a la hora de avanzar hacia cualquier civilización que busque lograr el progreso y el avance. Y por otro lado, por supuesto, la importancia de la globalización, del mercado libre y de la migración, ¿no? Creo que esto es un rol fundamental, la importancia de destacar que, digamos, yo creo que hoy el mundo
está, o al menos el liberalismo se enfrenta a grandes desafíos, ¿no? A la hora de encontrarnos con el conservadurismo, con el nacionalismo, con los ultranacionalistas, ¿no? Muchos defensores de personajes nefastos, ¿no? Como lo son Donald Trump, los nacionalismos europeos, nacionalismos y ultraconservadurismos también, y estos populismos de derecha que vemos en América Latina, como al menos es el caso de un personaje como Bolsonaro, ¿no? Y todos estos sistemas que pretenden levantar muros, ¿no? Levantar muros respaldados en esa idea de que Occidente, o en esa idea que justifica incluso a muchos autoritarismos, ¿no? Eh, quizás algunos por comprenderlos como menos malos. Yo creo en esto que, digamos, no hay autoritarismos menos malos, no hay dictaduras menos malas, no hay populismos menos malos, digo, son todos malos. Digo, cuando va en contra, ya sea de 1, 5 o millones de vidas, ya hay algo que ahí nos tiene que llamar la atención, y cuando se viola la libertad de 1, insisto, 5 o 10 personas, ahí tenemos que los liberales poner el grito en el cielo, ¿no? Y expresarnos sobre cómo el liberalismo no está a favor de ninguno de todos estos sistemas populistas, ninguno de todos estos sistemas ultranacionalistas que creen en levantar muros para resolver problemas que muchas veces justifican en esta idea de la batalla cultural, ¿no? Ese es otro concepto. Y la realidad es que, digo, la batalla no es una cultura, la batalla no es algo que se pueda guerrear, la batalla no es algo que se puede, la cultura no es algo que se puede imponer, ¿no? Digo, la cultura es un orden espontáneo, y esto lo explica muy bien Ricardo Rojas, tiene un artículo bien interesante que sacó hace 2 meses en Infobae, se titula Una apostilla sobre la batalla cultural, y es un artículo bien interesante, ¿no? Que termina también de quebrar todos los grandes mitos que vemos de ciertos movimientos que se han infiltrado o que buscan infiltrarse dentro del liberalismo. Entonces, todos estos aspectos yo creo, y es un poco lo que intenté plasmar en este libro, El capitalismo, un antídoto contra la pobreza, de cómo necesitamos ciertos pilares que formen parte de esa columna vertebral, ¿no? del liberalismo, entre ellos la libertad, todo lo que venimos mencionando recién, la libertad, el capitalismo, la globalización, la inmigración, tan importante para que se enriquezcan las culturas, ¿no? Para que toda cultura pueda florecer, pueda adquirir incluso cosas de las otras. Digo, los países que se encierran y los países que buscan crear muros, muros de contención, no sé sobre qué, pero muros, creo que, digamos, terminamos viendo los problemas que van desencadenando dentro, ¿no? Incluso en un país como Estados Unidos, con un personaje como es Donald Trump, que ha hecho tanto daño, ¿no? a la institucionalidad de un país que ha sido faro, ¿no? A la hora de representar las ideas de la libertad. Pero bueno, más allá de todo esto, creo que los muros tienen que ser una cosa del pasado, los muros tienen que ser algo que queden en los museos, los muros tienen que ser algo que queden en ciudades como Berlín, ¿no? Que están rotos y que hoy sirven de expresiones de arte, ¿no? De mostrar cómo las sociedades abiertas son las que prosperan. En las sociedades abiertas la gente vive con mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida. Digo, la pobreza extrema, las hambrunas, las enfermedades, la violencia, todo esto fue lo normal a lo largo de la historia de nuestra humanidad, ¿no? La pobreza extrema, de hecho, fue la condición humana más habitual de nuestro planeta, digamos, en la mayoría de los humanos que habitaron este planeta. Y hasta hace muy poco todos los seres humanos estaban bajo ese umbral de la pobreza extrema, ¿no? Hace 200, 250 años, el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza, tenían una esperanza de vida de 30 o 35 años con suerte, y todo esto cambia hace muy poco, ¿no? ¿Y cuándo cambia? A partir del auge de la revolución industrial, del auge de la libertad económica, las libertades políticas, ¿no? El asentamiento de lo que fue la importantísima revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra, ¿no? Que va asentando las bases institucionales, ¿no? Creo que esto también, la institucionalidad, como decíamos recién, la importancia de la seguridad jurídica, son pilares fundamentales a la hora de hablar después del progreso económico, ¿no? Y la manera de respetar el tiempo de los ciudadanos, los proyectos de vida, las ideas, todo lo que vaya a surgir del potencial de cada individuo. Y
todo ese sistema de pobreza, digamos, que el mundo estuvo sumergido en una pobreza extrema durante tanto tiempo, empieza a cambiar a partir de ese momento, a partir del auge de las buenas ideas, a partir del auge de la creación, ¿no? Precisamente, y estos órdenes espontáneos, ¿no? Que precisamente se van dando a lo largo de la historia, ¿no? Y que nos demuestran que la libertad es la mejor herramienta a la hora de solucionar el problema de la pobreza y a la hora de dar esta importante pelea contra todos estos autoritarismos, nacionalismos y sistemas que prefieren y que pretenden poner a la masa por encima del individuo, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Irune, muchas gracias por el espacio y gracias al Instituto Juan de Mariana y a todos los acompañantes que están hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Antonella. Muy interesante también. Muchas gracias por hablarnos de tu último libro. Y a continuación, esto es un poco extraño porque me tengo como que autopresentar, ¿no? Porque os voy a hablar de un libro que vamos a sacar dentro de, espero, que una semana. Y el libro se llama Desmontando el feminismo hegemónico. No os podemos dejar el enlace porque todavía no ha salido a la venta, pero en cuanto salga a la venta ya os spamearemos por todas las redes acerca del libro. La verdad es que me hace bastante ilusión que salga este libro, lo edita y publica Unión Editorial, y al final es en cierta medida una actualización del, no sé si famoso, pero del informe que escribimos hace un par de años para el Instituto Juan de Mariana sobre el feminismo hegemónico. En aquel momento lo escribimos Paco Capella, Santiago Calvo, Cuca Casado y yo. Y en esta actualización que toma la forma del libro también hemos añadido, no solo hemos actualizado nuestros capítulos, sino que también hemos añadido un par de capítulos más. El de narrativa y performance de Marina de la Torre, que nos va a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con campañas que el feminismo hegemónico ha abanderado, sobre todo en los últimos años, pues ya puede ser el Me Too, el Hermana Yo Sí Te Creo y este tipo de cuestiones, y un apartado final de consideraciones finales que yo misma he realizado. Además, otra de las cosas que me hacen más ilusión es que el libro lo ha prologado María Blanco, su prólogo Desmontando a Zeus. Como sabéis, María Blanco ya escribió Afrodita desenmascarada también hace unos años, un poco sobre este mismo tema. Entonces le propusimos que escribiese el prólogo y, como sabéis, pues María es gran amiga del instituto y dijo que sí a la primera, con lo cual también podréis disfrutar de ese prólogo de María Blanco. Y muy brevemente, porque tampoco es muy difícil, digamos, meterme a hablar de cada uno de los capítulos de ese libro, pero un poco en líneas generales, el libro lo que pretende es dar respuesta o dar armas, mejor dicho, a todas aquellas personas que sienten que el feminismo hegemónico, el feminismo que actualmente domina y sobre todo ha capturado a la política, no les representa, ¿no? Que considera que es un feminismo victimista, que considera que es un feminismo, digamos, que hace hincapié o que señala a ciertos actores, ¿no? Como puede ser el varón, como puede ser el capitalismo, ¿no? Como los enemigos de la película, entre comillas, ¿no? Y nuestra idea es, como os decía, pues dar esas armas para defender un feminismo inclusivo, también digamos, desde la concepción de que el feminismo no es una corriente monolítica, de que existen muchas formas de entender el feminismo, una de ellas la del feminismo liberal, que el feminismo liberal hace hincapié en que las mujeres no necesitan ni al Estado como tutores, ni al varón, ya sea el padre, el hermano o el marido como tutores, ¿no? Frente a ese feminismo hegemónico que sustituye una tutoría por otra. Un feminismo que hace hincapié también en el empirismo y en el hecho de tomar decisiones de política pública en base a datos y en base sobre todo a datos no sesgados, que no nos lleven a tomar decisiones erróneas, ¿no? Al final, el hecho de, si no entendemos bien un fenómeno, tanto su origen
como su desarrollo, es muy difícil dar buenas respuestas. Entonces, ahí también queremos hacer hincapié, y yo creo que sobre todo Paco Capella, Santiago y Cuca en esa parte, digamos, yo creo que nos dan bastante material para hacerlo. Ellos hablan de diferencias sexuales entre hombres y mujeres, hablan de desigualdad económica y discriminación positiva, y hablan también de la famosa violencia de género. Y yo creo que la parte mía y de Marina es un poquito más ideológica, ¿no? Un poquito más desde el lado del, como os decía, empoderamiento de la mujer, de entender que la mujer debe ser dueña de su propio cuerpo, no solo para lo que dice la izquierda, sino para otras muchas cosas, como puede ser para ejercer la prostitución, para gestar el bebé de otra persona. Y en el lado de Marina, pues en ese sentido también, ¿no? Un poco ese rechazo a la victimización que también os decía al principio. Es un libro no muy largo, yo creo que tiene como mucho, no llega a 300 páginas, diría. Yo creo que es muy ameno de leer, hay bastantes referencias, digamos, por si en algún momento os encontráis en un debate sobre alguno de estos temas, ahí yo creo que hay una buena bibliografía a la que os podéis ir, ¿no? Para familiarizaros con cierto tipo de conceptos. Y la verdad es que yo creo que la portada ha quedado muy chula, la estaréis viendo aquí en el directo de YouTube. Así que sin más, yo más o menos era esto lo que os quería contar acerca del libro. Os animo a que cuando salga pues le echéis un ojo y lo compréis.